En el video anterior nos quedamos con que, recuerden, este grupo hacía el benceno que reaccionara más rápido, por lo tanto se le conoce como un activante. Este hace que el benceno reaccione un poco más lento, por lo tanto se le conoce como un desactivante débil. Y este de aquí hace que el benceno reaccione muy lentamente, por lo tanto se le conoce como un desactivante fuerte. Entonces existen ese tres tipos de compuestos que pueden estar enlazados al benceno: los activantes, los desactivantes débiles y los desactivantes fuertes. También vean que una vez que ya el benceno tiene un sustituyente, entonces este dirige hacia dónde va a acomodarse el nuevo grupo agregado. Por ejemplo, aquí yo tengo que el benceno está sustituido por un grupo y lo hacemos una reacción de nitración. El grupo nitro puede entrar en cualquiera de las dos posiciones orto, en cualquiera de las dos posiciones meta o en la posición para. Vean que existe un 40% de que entre en las orto, un 40% que entre en las meta y un 20% que entre en la para. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Ya cuando nosotros tenemos cualquiera de los grupos desactivantes fuertes, como este amina terciaria, el grupo nitro, el grupo carboxilo, nitrilo, el grupo éster, cetona o aldehído, fíjense que lo que sucede, vean cómo el meta aumenta muchísimo. De un 40% que era según las posibilidades, pasa a tener 87, 91, por lo tanto se considera. Y bueno, este recuerden que era 40%, disminuye notablemente, este era 20%, también muy disminuido. No es que desaparecen, pero sí que la reacción dirige preferiblemente hacia la posición meta. Por lo tanto, a los grupos desactivantes fuertes se les conoce como metadirectores. Ahora, todos los halógenos, que son los desactivantes débiles, flúor, cloro, bromo y yodo, vean que el principal producto, el meta, no se obtiene prácticamente nada. Se obtienen cantidades, en algunos casos menores, pero algo del orto y algo del para. Por lo tanto, los desactivantes débiles son ortoparadirectores. Y finalmente, para los grupos activantes, como el grupo alquilo, el hidroxilo o el grupo amida, el resultado va a ser que el meta prácticamente no tenemos nada. Del orto y del para sí que se obtiene una gran cantidad. Entonces también son ortoparadirectores. Con lo cual recuerden, los activantes son ortoparadirectores, los desactivantes débiles también ortoparadirectores y solo los desactivantes fuertes son metadirectores. Aquí tenemos un diagrama en donde nos indica la dirección y la activación de cada grupo. Todos estos rojos son los activantes y son ortoparadirectores. Estos verdes son los desactivantes. Vean que aquí está el benceno. Los halógenos hacen un poco menos reactivo el benceno, son los desactivantes ortoparadirectores. Y los que están en azul son los desactivantes fuertes y son metadirectores. También vean que entre más a la derecha esté, más reactivo convierten al benceno. O sea que el grupo amino hace al benceno más reactivo que un grupo de arilo. El flúor es más reactivo, el fluorobenceno es más reactivo que el yodobenceno. Aquí este aldehído es más reactivo que la amina terciaria. Entonces siempre entre más a la derecha, más reactivo, más activante va a ser el grupo, siendo el más desactivante este y el más activante este. Ahora, ¿a qué se debe que los grupos sean activantes o desactivantes? Ya hemos estudiado previamente que en el mecanismo de reacción se forma un carbocatión. Al hacerla reaccionar al benceno se forma un carbocatión, el complejo sigma estabilizado por resonancia. Ahora bien, recuerden que cualquier grupo que done electrones al complejo sigma lo estabiliza. ¿Por qué lo estabiliza? Porque ya que tiene una carga positiva, si le donan electrones que son negativas, disminuyen la carga positiva. Sin embargo, cualquier grupo que retire electrones va a desestabilizar al complejo sigma y lo hace menos reactivo. Entonces, si donan electrones, estabilizan al intermedio, haciendo más reactivo al benceno, al derivado del benceno. Si retiran electrones, desestabilizan al intermedio, haciendo menos reactivo al derivado del benceno. Entonces, fíjense que el efecto de si un grupo
positiva o dona o retira electrones, hay que analizarlo de dos formas, la inducción y la resonancia. Aquí lo vamos a ver por la inducción. El cloro es más electronegativo que el carbono y por lo tanto retira electrones por inducción. Para ver si el grupo va a retirar o donar electrones, lo que tenemos que ver es la electronegatividad. Entonces vean, la electronegatividad del cloro es mayor que la del carbono, por lo tanto retira electrones por inducción a través de este enlace, del enlace sencillo, el enlace sigma. Entonces queda el cloro con carga parcial negativa, el carbono con una carga parcial positiva. El grupo hidroxilo, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, retira electrones por inducción. Aquí con este carbono tienen la misma electronegatividad, sin embargo vean que este carbono, debido a que está enlazado con un oxígeno, el oxígeno le está retirando electrones. Entonces el carbono tiende a compensar retirando electrones de este carbono. Aquí igual, este es un carbono, pero aquí el nitrógeno es más electronegativo, con lo cual el carbono queda deficiente en electrones y tiende a tirar de electrones del carbono también por inducción. Y en este caso es el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, retira electrones por inducción. Entonces, todos estos grupos, cloro, hidrógeno, recuerden, grupo carbonilo, grupo nitrilo o el grupo nitro, retiran electrones por inducción. Ahora, un grupo como el metilo, este grupo metilo no es que done electrones, sino que lo que hace es que permite acomodar mejor la carga. Entonces la carga ya no queda totalmente en el anillo, sino que se reparte hacia el grupo metilo, dejando que la carga negativa queda más dentro del anillo. Entonces un grupo metilo dona electrones por inducción. Y el otro efecto que les decía que existe es la resonancia. Esta resonancia es retirar electrones por enlaces pi, o sea, por un enlace doble. Vean que si el benceno está enlazado a un grupo Y, este grupo Y a su vez a un grupo Z, en donde el grupo Z, este Z es más electronegativo que el Y, lo que va a suceder es que el Z se lleva los electrones, queda con carga negativa y al mismo tiempo el benceno le dona electrones al y entonces queda un doble enlace aquí entre el anillo y el grupo Y una carga positiva en el anillo. A eso se refiere a que está retirando electrones por resonancia. Vean que un grupo aquí tengo el grupo carbonilo, entonces el oxígeno es más electronegativo, con lo cual retira electrones y quedaría con carga negativa. Para compensar, que vean que se llevó el segundo enlace hacia el oxígeno, se llevó los electrones del enlace hacia el oxígeno, lo que hace el carbono es que toma los electrones del anillo y entonces nos queda de esta manera. Vean que de esa forma retira electrones por resonancia. Igual en este caso el grupo nitrilo, el nitrógeno se lleva el par de electrones. Para compensar esa pérdida de enlace, el carbono toma los electrones del anillo, dejándonos de esta manera, en donde retiramos carga electrónica del anillo y vean que el anillo queda con carga positiva. O aquí el grupo nitro, en donde el oxígeno se lleva el par de electrones. Para compensar ese enlace, el nitrógeno toma los electrones, quedando de esta forma y dejando deficiente al anillo en electrones. Eso es retirar electrones por resonancia. Recuerden que siempre se hace a partir de un doble enlace, por lo tanto a partir de enlaces pi. Y aquí tendríamos el ejemplo de un grupo que cede electrones. Siempre los grupos que cedan electrones tienen que llevar un grupo enlazado que sea rico en electrones, que lleve pares de electrones no enlazados. Entonces, le ceden a los electrones a partir de un enlace pi. Estos electrones se mueven hacia esta posición y vean que lo que nos queda es un carbono rico en electrones, un carbono con carga negativa y la donación de electrones a través de un doble enlace de un enlace pi. Aquí tenemos un ejemplo, el cloro lleva, cualquier halógeno siempre llevan estos pares de electrones no enlazantes, entonces ceden el par de electrones, con lo cual la carga negativa queda en el anillo aromático y el cloro queda de esta manera con una carga positiva. El hidroxilo cede el par de electrones por un enlace pi y la carga negativa queda en el anillo. El grupo alcoxilo cede electrones por resonancia, crea un doble enlace carbono con el oxígeno y el anillo pasa a ser rico en electrones.
O el grupo amino, siempre que tengamos un nitrógeno, este cede los electrones por resonancia y el anillo pasa a estar más rico en electrones. Recuerden, solo como un ejemplo, que el grupo hidroxilo habíamos visto que por inducción retiraba electrones, pero vean que por resonancia dona electrones. Entonces no es necesario que los dos efectos sean iguales, sino que pueden ser contrarios, y ya vamos a ver qué sucede cuando son contrarios. Aquí les pido que hagan estos 4 problemas, únicamente cuál sería la nitración del bromobenceno. Recuerden que como es un bromobenceno, lleva el grupo bromo, y el grupo bromo hacia dónde va a dirigir la reacción de nitración. El nitrobenceno hacia el grupo nitro, hacia dónde, en el fenol es el hidroxilo y en la anilina es el grupo amino. Entonces se los dejo para que suban los problemas, solo 4 personas tendrán la oportunidad de resolverlos. Y aquí para que vean las densidades electrónicas, ya que el hidroxilo cede electrones, es un grupo activante, entonces vean que el anillo queda más rojo. Eso indica que tiene mayor densidad electrónica. Este es el benceno, que tiene un color naranjita. El cloro, como ha retirado electrones, noten que el anillo ya está más amarillento, y aquí en donde está el cloro queda con una cierta densidad electrónica. Y para el grupo carbonilo, que retira electrones, entonces el anillo queda más amarillento y los electrones quedan más bien centralizados en el oxígeno.